La mordedura de la envidia. Tu alma te está llamando. Deja de engañarte hablando de crítica, indiferencia fingida o simple decepción moral. Mírate en el espejo de tu alma sin filtros. Esa sensación de ardor que te recorre el estómago cuando ves triunfar a alguien tiene un nombre aterrador, pero es tu verdadera esencia. Se llama envidia. Hoy quiero revelarte un secreto que nadie se atreve a contarte. La envidia no es tu peor lado, es tu destino llamando furiosamente a tu puerta. No es un pecado que te mancha indeleblemente, sino una energía pura, un fuego sagrado que arde en la oscuridad porque aún no ha encontrado una salida creativa en tu realidad. Es un potencial inmenso que clama porque está atrapado bajo el peso de tus miedos. La anatomía de una sombra. ¿Por qué este dolor te paraliza? La envidia es un radar energético sumamente sofisticado. Se activa con precisión quirúrgica cuando tu espíritu reconoce una meta, cualidad o logro que te pertenece por derecho, pero que has dejado de perseguir por pereza o miedo. En esencia, es una violenta contracción del ser. En lugar de ver en el otro un espejo radiante de tu propio potencial, tu mente herida levanta un muro de hormigón. De repente, te sientes fuera de escena, un espectador invisible que observa las celebraciones ajenas desde detrás de un cristal frío y empañado. Te encuentras revisando los perfiles en redes sociales o la vida diaria de otras personas, buscando obsesivamente un defecto, una debilidad o un fracaso, solo para calmar temporalmente esa asfixiante sensación de insuficiencia. Pero recuerda, apagar la luz de los demás jamás iluminará la tuya. Solo disminuirá tu capacidad de ver el sol brillar sobre ti. Ese vacío que sientes no se llena restringiendo a los demás, sino expandiendo tus propios límites más allá de cualquier frontera imaginada. La prisión de la escasez, el engaño mortal de los empleos permanentes, el dolor insoportable que sientes proviene de un antiguo virus mental, la mentalidad del límite. Tu ego, asustado y pequeño, interpreta el éxito y la felicidad como un recurso agotable, casi como si fueran una reserva de alimentos en tiempos de hambruna. Crees que si ella es guapa, tú automáticamente lo eres menos. Si él recibe ese reconocimiento, piensas que el espacio para tu talento se ha reducido. Es la lógica de la supervivencia aplicada al espíritu. Una guerra entre los pobres por un pastel que crees que está a punto de escasear. Esta vibración de carencia actúa como un bloqueo en tus canales de energía. Al juzgar o menospreciar lo bueno de los demás para proteger tu propia autoestima, en realidad estás erigiendo una barrera insuperable entre tú y la abundancia divina. Estás clamando a la vida. No soy digno de recibir lo mismo, así que debo esperar que otros pierdan lo suyo. Pero el universo, obedeciendo ciegamente tu frecuencia dominante, recibe el mensaje de carencia y se retira, dejándote solo en el desierto que tú mismo creaste con tus pensamientos. Metafísica del flujo, de la escasez a la infinitud del océano. Ahora, cambia tu perspectiva. Detente. Expande tu pecho y siente cómo el aire entra en tus pulmones. Ese oxígeno es infinito. No pertenece a nadie, pero a la vez nutre a todos. La vida no es un pastel para compartir con el temor de que se agote. Es una fuente eterna que fluye sin cesar. En términos de física espiritual, todos somos olas danzando en el mismo océano de conciencia. Si una ola se eleva majestuosamente y toca el cielo, no disminuye el nivel de las demás. Al contrario, demuestra a toda la masa de agua hasta dónde puede llegar. El éxito de quienes te rodean es una prueba científica y tangible de que ese resultado existe en el reino de las infinitas posibilidades. Si lo ves, significa que estás en la misma sintonía vibracional que ese logro. Si les sucedió a ellos, es una señal cósmica de que la puerta también está abierta para ti, si tan solo decides dejar de mirar con resentimiento los logros ajenos y empezar a caminar hacia los tuyos. El rayo de Uriel, transmutando el ácido en oro puro. Para transformar este veneno corrosivo en un impulso evolutivo, invocamos al arcángel Uriel,
guardián de la luz y la providencia. Uriel no juzga tu envidia, ni te condena por tu fragilidad humana. La toma con ternura en sus manos y la transforma en pura inspiración y acción enfocada. Cuando sientas ese nudo en el estómago que te quita el aliento, visualiza a Uriel inundando todo tu sistema nervioso con una llama dorada y rubí. Es la frecuencia de la sabiduría divina que disuelve instantáneamente los sentimientos de inferioridad y pobreza interior. Uriel te susurra que eres un poderoso co-creador, dotado de herramientas únicas que nadie puede copiar. Te enseña que la abundancia no es una lotería para unos pocos afortunados, sino un derecho de nacimiento que espera ser reclamado. Transforma tu lamento, ¿por qué no yo?, en un rugido de poder consciente. Gracias, Padre, Madre, Vida, por mostrarme a través de esta otra persona lo que también está listo para manifestarse en mi vida. La envidia como mensajera, tu GPS espiritual. De ahora en adelante, no te avergüences de tus sentimientos. Usa la envidia como un GPS de gran precisión para tu alma. Te está gritando, con una claridad desconcertante, exactamente lo que realmente deseas y dónde estás bloqueando el flujo de tu vida. ¿Qué tiene el otro que tú aún no te permites experimentar o ser? ¿En qué área de tu vida has apagado tu luz por miedo al fracaso o a ser juzgado como demasiado ambicioso? ¿Qué talento estás reprimiendo mientras malgastas tu energía observando los pasos de los demás? Deja de mirar fijamente el trofeo en manos de otra persona. Concéntrate en el ardiente deseo que ese trofeo ha despertado en tu corazón. El universo no tiene hijos predilectos, solo tiene canales que deciden permanecer abiertos o cerrados. Ritual alquímico, la transmutación de Uriel. 1. Honestidad radical. Identifica a la persona o situación que te causa dolor. Obsérvala mentalmente y di con firmeza: te bendigo porque eres el reflejo de mi próximo paso. Mi deseo no es un error, es una vocación sagrada. 2. La luz de Uriel. Visualiza una lluvia de partículas doradas cayendo sobre ti y simultáneamente sobre la persona que envidias. Siente el calor de esta luz disolviendo cada contracción muscular y cada nudo energético en tu plexo solar. 3. El puente de la gratitud. Pronuncia estas palabras de poder. Celebro tu abundancia, porque es prueba de la mía. Tu florecimiento allana el camino hacia mi gloria. 4. La acción de resonancia. Da un pequeño paso concreto de inmediato hacia tu sueño. Mueve la energía estancada. Demuéstrale a la vida que has comprendido la lección y estás listo para recibirla. Y precisamente porque tu alma se comunica constantemente a través del lenguaje sagrado de tu templo físico, cada jueves iniciaremos un viaje revolucionario, la nueva columna, el cuerpo como sanación. Juntos aprenderemos cómo reaccionan el estómago, el hígado, los huesos y la sangre a estas emociones profundas, transformando la enfermedad de la comparación destructiva en una salud física y espiritual sin precedentes. Cuando pasas definitivamente de la visión del límite a la del infinito, dejas de luchar por las migajas que caen de la mesa de los demás. Te conviertes tú mismo en la fuente que nutre al mundo. Y es aquí, en este espacio de verdad desnuda y radiante, donde comienza tu verdadera vida. Navega por el flujo de la abundancia. Comparte este mensaje si estás listo para dejar de mirar hacia afuera y empezar a cultivar tu propia luz. Guarda esta publicación para releerla cuando tu ego intente arrastrarte de nuevo a la trampa del pastel. Suscríbete o activa las notificaciones para no perderte la primera cita del jueves. Tu revolución interior acaba de comenzar. ¿Estás listo para brillar como nunca antes?